Si yo crezco en la base social, crezco en aportes, crezco en crédito, crezco en ingresos, en depósitos, en ahorros. Entonces llegamos a ciudades recónditas, Leticia, por ejemplo, Quindó, Río Hacha. Listo, ¿cuál es el error más frecuente que usted cree que cometen los fondos en su proceso de expansión? Y esto suena fuerte y hasta contradictorio. Okay. Nada de beneficios de auxilios. Para mí, el mejor beneficio del fondo es préstele lo más barato posible a la gente y la mayor tasa en el ahorro. Ok. Ahí usted está haciendo un beneficio social para todos, pero hay que apuntarle el tema tecnológico definitivamente. Okay. Porque en la medida, estamos en un proceso de renovación generacional. Entonces, y en la DIAN también, los mayores están ya pensionando, saliéndose y viene una generación mucho más joven que es más digital. Entonces esa gente nos va a comparar con la banca, con todo, y si no estamos a la par, pues vamos a tener dificultades. Quisiera decir algo para cerrar. Sí. Hoy día es otro reto que tenemos, es el tema de la insolvencia. Okay. Cambiaron la ley y desafortunadamente una ley que nació como algo positivo, hay una cantidad de entidades o personas que la están utilizando con un medio para estafar la realidad. Entonces eso es una amenaza, no solamente para el sector solidario, sino el sector financiero. Así para estafar. ¿Quién es Eduardo? Digamos que antes de entrar en cifra, antes de entrar pues como en esos éxitos, en esos retos, en esos desafíos, empecemos por las personas. Ok. Bueno, yo soy ingeniero industrial, nacido en Palmira. He hecho estudios con énfasis en especialización en finanzas, que es lo que me ha apasionado desde la universidad, y obviamente enfocado al sector solidario. En FEDIAN llevo 12 años, voy a cumplir 13 años ahorita en octubre. Entré en el sector por casualidad, realmente. Me di cuenta de una vacante por una compañera de la universidad como estudiante en práctica en la cooperativa del ingenio de Castilla, COP Castilla, y entré como estudiante en práctica. Al poco tiempo, 3, 4 meses, ya pasé a asistente de planeación y ahí pues me ha tocado una cantidad de cosas que han pasado en el sector, buenas y malas, Sí. Que también me han formado, ¿no? Por ejemplo, me tocó la crisis del 98, el auge y la crisis, porque el auge del sector cooperativo fue entre el 94, 95 hasta el 98, que fue la caída del sector, donde una cantidad de entidades cayeron. Inclusive teníamos 3 bancos cooperativos y paradójicamente el sector es cooperativo y de unión, pero éramos los más separados que podía haber. No había unión. O sea, es inconcebible que en esa época hubieran 3 bancos cooperativos, sino uno. Entonces cada quien era compitiendo y por esa competencia pues se perdieron muchos principios del sector y eso desencadenó la crisis, además de un tema de regulación muy débil. No había control estatal. Entonces, lo bueno de esa crisis fue que el gobierno intervino y efectivamente implementó medidas de controles que han servido para que no haya más crisis. Entonces, pues me tocó esa experiencia. La cooperativa COP Castilla, que fue donde inicié una cooperativa financiera grande, abierta. En ese entonces una cooperativa de $13 millones. Lo digo en dólares porque si lo digo en pesos no es plata, pero en ese entonces recuerdo bien, eran $13 millones y teníamos 5 agencias, 80 empleados, una cooperativa grande y tuvo una crisis tremenda, pero lo logramos salvar. Entonces, eso permitió que llegar con esa experiencia para un proceso de selección en la cooperativa del Banco Popular, que es otra cooperativa grande a nivel nacional, y pues Coffee Popular. Coffee Popular.
pasé de... Yo en Copcastilla terminé como coordinador o director de control interno y pasé ahí ya a gerenciar Coffee Popular, donde estuve 10 años al frente de esa organización y también obviamente fue una escuela tremenda porque pues por ser Coffee Popular una entidad que nace de un banco, pues las personas que están en la junta de la administración son banqueros. Banqueros. Entonces ahí se aprende mucho. Se aprende mucho de crédito, de riesgo, y es una entidad pues muy importante y estable económicamente. Aprovecho ahí para enviarle un saludo a Coffee Popular porque está en nuestro corazón también. Sí, sí, yo Es también. un cliente, fue uno de nuestros primeros clientes. Okay. Los queremos mucho, entonces. No, yo también tengo mucha afectos en Popular fue mi casa. Pues, siento que es mi casa y allá me recibe muy bien realmente cada vez que voy. Qué bien. Entonces tenemos muy buena relación. Y de ahí también se hicieron cosas importantes. A raíz de la crisis del sector, pues se cerraron las puertas para abrir cooperativas de ahorro y crédito. Sí. Porque eso, ahí es donde hubo el problema importante. Y tuve la fortuna y el desafío de ser la primera entidad en volverla de ahorro y crédito con autorización express de parte de la super. Digo express, en solo 6 meses logramos convertir Coffee Popular de aporte y crédito a ahorro y crédito. Ahorro y crédito, porque Sí. ahora como que es imposible. No, eso es muy complejo. Y nosotros fuimos la primera después de la crisis. Pasamos y hicimos un plan de acción y el plan de acción lo cumplimos tal cual como se había desarrollado en la ejecución. ¿Eso fue más o menos en qué año? Eso fue en el año, yo estuve en Coffee Popular del 99, si no estoy mal, al 2006, que se me tocan las fechas, pero yo creo que en el 2009 puede ser. Ok. 2009, yo creo. Sí. ¿Tan lejos? No, porque la crisis fue en el 98. No, por ahí 2002, 2003. Ok. Yo creo. Y eso fue muy bueno para Coffee Popular, ¿no? Claro. Porque una de las situaciones que identificamos era la dependencia de crédito bancario y eso le permitió a la entidad quitarse o administrar su costo en gran parte, en gran medida. Y el plan era desmontar el crédito de apalancamiento bancario por ahorros. Es que vivir de los aportes es muy difícil. No, pues de los aportes es imposible, solo aportes, no, pocas entidades. Lo digo por las cooperativas de aporte y crédito. Esas todas se apalancan en crédito bancario. Ok. O sea, tiene aportes, pero el apalancamiento fuerte, el capital de trabajo es bancario. Okay. Pero el bancario usted la tasa lo está afectando fuertemente. Entonces eso lo identificamos en Coffee Popular y dijimos, no, vamos a buscar captación y se logró arrancar el negocio y cumplir el plan de acción que efectivamente habíamos implementado. Entonces tenemos un plan que en 5 años ya la cooperativa no tuviera apalancamiento financiero. Y eso prácticamente se cumplió. No, un gran logro. Entonces, por temas del mismo sector donde hay administraciones que van cambiando y todo, pues se cumplió un proceso, se cumplió un ciclo en Coffee Popular. Pues me retiré de la entidad, como digo, en los mejores términos y tenemos la mejor relación. Y pues se dio la oportunidad aquí, Fedian en una entidad pues local, ¿no? Sí. De Cali, realmente. O sea, Fedian cuando usted llegó solamente era, aunque la Cali, a nivel nacional. Sí, era Cali, Palmira, Popayán y Tuluá. Ok. Regional, pero concentrada en Cali. Era una entidad de 5.000 millones, recuerdo, y 500 asociados. Sí. Ese era Fedian. Muy local. Pero pues al entrar yo venir de una entidad nacional, pues yo vi el potencial que tenía por muchos elementos. El principal, el ingreso de promedio de la gente era mucho más alto y la estabilidad laboral, que eso sí no pasa pues, en el sector privado. Hay mucho menos estabilidad laboral. Entonces, esos dos elementos, pues yo vi que había mucho potencial. Y entonces empezamos un plan de acción para volver el Fondo de Empleados Nacional. Ajá. Ese fue como la estrategia.
Tenía potencial, ventajas, pues venía de una cooperativa grande, gigante, con sedes nacionales, mucho más compleja. Entonces, administrar esta entidad, pues era un reto en principio, más que un reto, era una situación más fácil, Ok. digamos, y era más bien enfocarse en lo estratégico para crecer. Sí. ¿Sí? ¿Cuál ha Y sido el mejor año de Fedia? es que eso es difícil porque cada vez decimos, este año fue el mejor y nos superamos. Sí, qué El año bien. pasado, por ejemplo, fue el mejor. Claro, porque es que el año pasado tuvieron 630 nuevos asociados. O sea, antes habían tenido ese récord. No, entonces el año pasado fue el mejor, pero este año ya vamos superando el año pasado. Qué bien. Entonces, pues le digo, cada año, la cuota de crecimiento del fondo hace unos 7 años ha sido Sí. del 30% anual, la media. Y crecer el 30%, excepto con un bache ahí en la, ¿cómo se llama eso? Cuando hubo la pandemia, Sí, que 2020. 2 años, 2020, 2021. Pues sí, porque nos cogió pandemia y estallido Sí, social. exactamente. Entonces ahí hubo un estancamiento, porque si no hubiera ese estancamiento, yo casi me atrevería a decir que estaríamos cercanos a los 100.000 millones de pesos, porque el fondo venía enfilado con su plan de acción. Siempre la base del plan estratégico ha sido crecer la base social. En la O sea, medida, la estrategia suya es crecer la la base base social. social. Ok. Todo ese elemento da para todo lo demás. Si yo crezco la base social, crezco en aportes, crezco en crédito, crezco en ingresos, en depósitos, en ahorros, Pero en cuando todo. llegó solamente era cálido, es decir, ¿cuál fue la estrategia para crecer Bueno, base vuelve la social? nacional. Entonces, empezar a buscar pagadorías y puertas Sí, y relacionamiento. También ha ayudado el tema de la gente que se traslada. Entonces, por ejemplo, un asociado de Cali lo trasladan para Armenia. Y y ya ese deja va de y ser le asociado. dice, ve, mira, afiliate aquí por su experiencia. Eso también nos ayudó en su momento. Pero digamos, ya como estrategia articulada, lo que hicimos fue, y diseñada fue el plan de referidos y el programa de visitas presenciales. Ok. Que paradójicamente hoy en día que la virtualidad y Ajá. lo digital ha tomado fuerza, en Fedian el evento más efectivo son las visitas presenciales. ¿Por qué? Porque la gente que le gusta que la atiendan de primera persona, contar sus historias, sus necesidades y encontrar soluciones a sus necesidades en Ajá. persona, no a través de una aplicación, eso. Y eso hace eco. Entonces, lo que ha funcionado es, hacemos un vínculo con un pagador o con un director seccional, hacemos contacto, alguien nos ayuda, pedimos el permiso, nos dan entrada y en promedio un sitio lo visitamos 3 días y en esos 3 días tratamos volantear, tenemos un stand y hacemos una presentación grupal. Lo más efectivo es la presentación grupal. Hacemos muchas presentaciones individuales, las grupales no son tan fáciles de organizar por temas de permiso, de Sí. espacio y todo, y la gente está trabajando, pero la presentación grupal se puede demorar 1 hora, hora y media, pero efectivamente uno le da la charla ya a varios, entonces el desgaste es mucho menor y además que la charla se enriquece más, Ok. porque cuando usted la da y cuenta lo que hace el fondo y los beneficios del fondo, la misma gente va preguntando y entonces va enriqueciendo a los demás. Vea, yo tengo esta situación, explíqueme esto, esto. Ajá. Entonces, es global lo que es el enriquecimiento de la charla. Entonces, eso genera como una ola de emoción positiva y la gente sale uno de la charla y mínimo te vienes con 10 afiliaciones. Con 10. Y esas Ok. 10 te van a dar para otras 5, y esas 5 para otras 5, y así. Y luego reforzamos con el programa de referidos que paga 50.000 por cada referido. Entonces, es una cantidad de cosas. Y identificamos gente clave. También, por ejemplo, hay unas seccionales donde, bueno, hay que decir que estos 2 años ha habido un impulso mucho mayor del que veníamos siendo los años anteriores, muy bueno, por una razón. La DIAN hizo un proceso de contratación de funcionarios Sí. impresionante. Pasó de 10.000 funcionarios a 17.000, si no estoy mal. Puedo estarme equivocando en la cifra, pero más de 7.000 funcionarios han entrado a la DIAN. Entonces, eso es mucha gente a nivel nacional. Y obviamente eso lo identificamos
que era una oportunidad y nos ahorramos en inversión para poder llegar a ese mercado. O sea, ¿Tienes asociados en todos los departamentos de Colombia? sí, prácticamente. Entonces llegamos a ciudades recónditas, Leticia, por ejemplo, Quindó, Río Hacha, o sea, ciudades que no las visitan mucho Sí. y entonces eso también es algo muy positivo para la gente. Por ejemplo, cuando visité Leticia, la gente decía, no, por acá nunca nadie ha venido. Y yo me fui con otro asesor y entonces, pues de entrada nos vinimos como con 14 afiliaciones. Claro. Ya abrimos la plaza. Entonces, yo siempre digo, el tema es sembrar para cosechar. Nosotros vamos, sembramos, dejamos la semilla, así sea que en una visita hagamos 5. Esos 5, con buen servicio, Sí. con buen servicio, se va a multiplicar. Esa es la realidad. Entonces, es fundamental el servicio. Prestar que la gente encuentre soluciones a sus necesidades. Ahora bien, todo esto, te estoy diciendo, pues uno lo puede hacer teniendo un buen producto, ¿no? Porque pues Ok. si yo puedo tener, sí, la visita y todo, pero si yo voy a decirle a la gente que le presto el 20%, no voy a afiliar nada. A nadie, muy pocos, porque por ser funcionarios de la DIAN, la gente tiene mucha oferta de crédito, es impresionante. Todas las entidades están aquí. Hay una entidad financiera grande que tiene la nómina, entonces tiene acceso directo a los salarios, a todo. Entonces, todas las entidades están aquí en la DIAN. Entonces, y las tasas que le ofrecen a las funcionarios de la DIAN, pues son tasas preferenciales con respecto al mercado. Entonces, FEDIAN ha podido construir un portafolio muy competitivo. Hoy día, de los asociados, hicimos un estudio y el 70% de los créditos que tienen la base social la tenemos nosotros, o sea, la cuota de mercado. Oh, O sea, 70% del endeudamiento de esa gente estás con nosotros. Están con FEDIAN. Y ahí estoy compitiendo con entidades fuertes, Claro. fuertes, de primer orden nacional. Pero usted llega donde no llegan las otras entidades financieras, Sí. a las personas. Sí, digamos que esa es una base para, sobre todo, vinculación, pero yo creo que para que la gente, para tener esa cuota de mercado, hay dos elementos. Uno, el tema de tasa, Ok. y el otro, el tema de las cuotas extras con las primas. Eso vuelve nuestro crédito mucho más competitivo, porque voy a dar un ejemplo. Sí. En un banco le pueden estar ofreciendo una tasa del 12%, el 1 mensual, a 60 meses por 15 millones de pesos. Y eso le da una cuota de 700.000 pesos. Esos mismos 15 millones en FEDIAN con tasa, digamos, equivalente del 1%, Sí. con primas, en vez de pagar 700.000 pesos de cuota, va a pagar 450.000. Entonces ahí ya tienes 350.000 pesos, un 30% menos Claro. de cuota en FEDIAN, y eso hace que ser muy competitivos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la gente recibe primas importantes en la DIAN, con lo que amortiza el crédito. Entonces, en vez de tomarme los 5 años, pues me tomo 4 años y voy a pagar mucho menos interés. Entonces, ese es un elemento diferenciador. ¿Cuáles son los retos que trae la diversidad en las regiones, esa diversidad cultural? ¿O cuál ha sido como la que más reto les ha dado y cómo lo han logrado conquistarlas? Ok, bueno, yo creo que efectivamente hay una diversidad cultural Ok. que incide en muchas cosas, incide en cómo llegarle a la gente, cómo explicarle a la gente, pero en términos generales, por ser DIAN, también hay una identidad genérica de los funcionarios. Yo no me atrevería a decir cuál ha sido una ciudad específica más compleja, pero cada ciudad, digamos, hay unas más fáciles que otras. Sí. Lo diría así, la gente de clima caliente es más abierta. Ok. Eso es como que la gente de clima frío. Eso creo que es la gente de clima caliente es más descomplicada de pronto y más abierta. La gente de clima frío es más cerrada, y esa es como la percepción que tengo. Entonces, eso hace que donde ha sido sitios de clima frío, pues de pronto un poquito más difícil llegar a la gente. Pero finalmente, la mejor forma de romper esos temas culturales es servicio. Sí. Servicio y experiencia. O sea, en la medida en que la gente
encuentre una solución a sus problemáticas y a sus necesidades, eso abre barreras y genera que más gente se vincule. Entonces yo creo que esa es una situación. De pronto nos adelantamos un poquito a hablar ya de lo que fue la estrategia, pero yo quisiera también explicar que es Sí, un conjunto de elementos para poder llegar a afiliar gente y tener un portafolio competitivo, porque hay que organizar la casa también primero. Yo, para poder tener un portafolio competitivo, tengo que, desde el punto de vista financiero, mirar cuál es mi capacidad ok. de lo que puedo dar. Yo no puedo salir o sea, crear una tasa del punto 8, del punto 9 o de lo que sea sin un estudio, un análisis financiero si puedo aguantar una tasa. Entonces, lo que hay detrás de eso, vea, el tema es, yo pienso que el proceso es así. Hay que tener fortaleza financiera para dar lo social. Lo uno no se da con lo otro. Entonces, y para poder tener fortaleza financiera es tener una estructura de análisis tanto del activo como de los pasivos que te permita sostenibilidad económica. Entonces, otro elemento importante dentro de estas entidades, creo que casi el más importante es la liquidez, la caja. Ok. Porque si uno no tiene caja, no tiene nada. O sea, usted puede estar perdiendo plata, pero tiene caja, aguanta. Pero usted puede estar ganando contablemente y no tiene caja, no puede hacer nada. Entonces, lo más importante es cuidar la caja. Entonces, ese control del riesgo de liquidez que me parece implementó la Super como unos temas de riesgo es bien importante y de valor, porque por ahí es que se quiebran las entidades, por la caja. Y obviamente por fraude también, Sí. porque Ujú. muchas quedan quebradas por fraude, pero fraude finalmente afecta a la caja. Entonces hay que controlar bien la caja. Y cuando digo controlar bien la caja es las fuentes de a dónde van a salir los recursos, el gap de corto y de largo plazo, las tasas activas y pasivas, y todos esos elementos conjugan para poder tener una salud financiera que me permita ya afrontar unos productos, todo el programa social. Yo creo que eso es bien importante. Ha dado resultado todo lo que has mencionado. Pasaron del puesto 36 al puesto, perdón, del puesto 1500 al puesto 36 a nivel nacional de los fondos de empleados. Bueno, yo no sé si 1500, no sé, pero sí de 500 para arriba estábamos, porque tampoco éramos el último fondo. Éramos un fondo nivel 2, Ok. hoy somos nivel 1, categoría plena, y efectivamente el paso de lo que ha sido el fondo en puestos pues ha sido impresionante. Hoy día estamos en el puesto 36 por nivel de activos, casi de ingresos. Sí. Entonces, pues es una suma de una cantidad de cosas, pero todo se afianza en el crecimiento de la base social. Porque, vuelvo y digo, la base social da para todo lo demás, para crecer en cartera, para crecer en ingresos, para crecer en caja, porque tengo la fuente de los recursos que llegan de los Claro. aportes. Y por ejemplo, el año pasado la cartera de crédito creció un 31%. Sí, así es. Los depósitos crecieron 23,2%, alcanzando más de 40.000 millones de pesos aproximadamente. Y unos excedentes históricos de 1.100 millones de pesos. O sea, un crecimiento del 35,2%. Todo se afianza o se sustenta en el crecimiento de la base social. Digo, es la variable más importante. En la medida en que yo garantice esa variable, lo demás se va a dar como resultado. Importante, el tema de, o sea, no es crecer por crecer, porque yo puedo crecer la cartera con el 31%, Sí. puedo tener el indicador de mora en el 5, en el 7, Claro. entonces ¿Y es cómo una está el cantidad indicador de mora? en el 1,7%. Ok. Y la media, o sea, lo que pasa es que el indicador de mora en Fedian es cíclico. Junio y diciembre son los indicadores menores, 1,2, 1,3. Sube un poquito entre esos periodos intermedios, pero nunca pasa del 2,5. No pasa del 2,5. Inclusive ahorita acabamos de aplicar ley de arrastre, perdón, ley de arrastre, no, pérdida esperada,
y las pérdidas esperadas ahorita en julio aplicamos y cerramos con pérdida esperada en julio 2%. Ok. Y eso estamos muy por debajo de la Sí. media. Y yo pensaba que íbamos a quedar en el 3, quedamos en el 2%. Y eso es, pues, se han implementado también acciones en cobranza, pero más que eso, otorgamiento. Si yo presto bien, no voy a tener dolor de cabeza Sí. después. Entonces, en la medida en que puedo, no es prestar por prestar y crecer por crecer. O sea, hay que mirar bien a quién le presta, cuánto le presta, porque si no, luego me va a doler esas malas decisiones de otorgamiento. Claro, y hace un momento decía que lo más importante es fortalecer el área financiera para ir a proyectos sociales. Y en el 2024 se invirtieron más de 954 millones en inversión social. O sea, un aumento de más del 40% frente al año anterior, lo que decías, cada año vamos aumentando. Con ese, digamos, como con esos éxitos que ha tenido financieros, ¿cómo toman la decisión internamente o cómo se decide en qué invertir en aspectos sociales? Ok, digamos que hay unos temas culturales arraigados que, o sea, si usted me pregunta a mí, por mí, un fondo de empleados no debería tener, y esto suena fuerte y hasta contradictorio, Ok, nada de beneficios de auxilios. Para mí, el mejor beneficio del fondo es préstele lo más barato posible a la gente y la mayor tasa en el ahorro. ok. Ahí usted está haciendo un beneficio social para todos, donde la gente encuentra aquí la mejor tasa en crédito y la mejor tasa en ahorro. Cuando Sí. digo mejor es con un diferencial importante, pero culturalmente ha habido una situación histórica de actividades que si tú las quitas va a generar un impacto. Sí. Me voy a un ejemplo puntual, la fiesta de fin de año. Es un Ok. tema muy arraigado que vale una inversión importantísima y el día que el fondo la quite va a decir se quebró el fondo porque culturalmente está muy arraigado. Y es un espacio de integración donde más o menos 1.000 personas asisten a un evento. Entonces, bajo esa magnitud, pues la inversión es importante. Pero 1.000 para una población de 2.500, pienso que podría uno arraigar más equitativamente, si se quiere, o más con una cobertura más global, si lo Sí. hacemos vía tasa de crédito y vía tasa de depósitos. Pero esa no es la situación, ni por ahora va a ser la situación en FEDIAM. Eso cambió en el sector cooperativo a raíz de que las cooperativas se volvieron sujetas de impuesto. Ajá. Les tocó quitar a la mala Sí. la fiesta. Y la gente, bueno, entonces, ¿por qué ese gasto no era descontable? Entonces, Es que es una inversión muy grande. claro, claro, es una inversión muy grande y al final de cuentas, pues de un solo día. Sí. Bueno, pero digamos que tiene ventajas. Entonces, ¿cómo se distribuye? Bueno, insisto, la base es financiera. Ok. Si yo genero los ingresos y los resultados o los excedentes suficientes o muy buenos, pues el otro año esos excedentes que genere me van a nutrir los fondos sociales y es donde va a salir la plata para actividades sociales que hacemos. Se Sí. distribuye en tres conceptos aquí. Solidaridad, cultura y recreación, y deporte y educación. Ok. En solidaridad, ¿qué se hace? En solidaridad tenemos unos auxilios específicos, pero yo insisto, particularmente me parece, si bien hay unos elementos importantes, me parece que finalmente esos recursos se concentran en unos pocos, Sí. porque usted termina viendo el informe social, auxilios entregados, no sé, el año pasado 400 creo que fueron, en, Creo en, que sí. va Más o alrededor de una menos. base de Sí. 2.200. Ajá. Entonces, como que se concentró, bueno, no beneficio que un auxilio. Ojalá a mí no me toque pedir un auxilio porque casi todos son de calamidad o de enfermedad, todo. Pero de todos modos, esos recursos le están llegando a un grupo, digamos, reducido de la población. Entonces, hay auxilios, por ejemplo, como el de lentes, donde la gente casi que lo vuelve cultural y automático, de cada año lo pido, Sí. porque es algo que ya me tienen que dar, más o menos. Entonces, eso es lo que no me gusta a mí es, por ejemplo, que tiene una enfermedad catastrófica o de alto costo,
me parece que sí, al lugar. Eso te iba a decir, porque Tenemos claro, elementos, pero hay unos auxilios que no son buenos, pero a lo último le deja uno ese sin sabor de que hay gente que como que saca provecho o tienes un elemento como un ingreso que el fondo le debe dar. Y es más, si eso todo el mundo lo pidiera, sería insostenible realmente. Obviamente que los recursos, mejor dicho, los auxilios son hasta agotar los recursos. ok, Pero vaya usted el problema cuando le diga a la gente, no, se agotaron los recursos y pide un auxilio. sí. ¿Cómo así? Entonces es complejo. Yo pienso que desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de impacto, me parece que lo más sencillo y lo más fácil es impacte vía crédito en tasa e impacte vía ahorro en tasa. Y de hecho es más social, si se quiere, y le llega más a todo el mundo, más general. Mire, nosotros en Solidaridad creo que dimos 190 millones, si no estoy mal, y 190 millones dividido 400 personas, pues eso da una plata pues no despreciable. Entonces yo digo, ojalá pudiera invertir esos recursos más bien en descuento en tasa de crédito, en tasa de vivienda, por ejemplo, o, que la gente compre vivienda. Eso me parece más social. Pero pues hay un tema cultural que no lo puedes quitar Sí. y que lleva años. Por ejemplo, la fiesta del fondo de toda la vida. Y hoy día las empresas han restringido mucho las actividades sociales. Entonces, ¿qué queda? Pues la del fondo. Entonces, más complejo ahorita que tal, porque anteriormente las entidades como la DIA, incluidas entidades privadas, invertían en las fiestas de fin de año de integración y hoy día eso se ha marchitado. Sí. Entonces, la fiesta que les queda a la gente aquí es la del fondo y efectivamente es la fiesta más concurrida. Entonces está esa dificultad de poder pelear, si se quiere, contra eso. Muy complejo poder quitar la fiesta y decirle a la gente, no, es que le va a bajar la tasa. Eso puede generar rechazo. Pero, entonces, en el presupuesto se determina de los excedentes cuánto va a ir a solidaridad, cuánto va a la recreación, cuánto va a ir a educación y con cargo al gasto también hay una inversión importante en ese, porque lo podemos hacer, porque no somos sujetos de impuestos. El día que seamos sujetos de impuestos, pues con cargo al gasto no podemos llevar nada de eso. Entonces ahí habrá que cambiar la estrategia, como lo hicieron las cooperativas. ¿Tienes alguna historia en particular del Fondo de Solidaridad que le haya apoyado a alguien dentro del Varias, sobre todo en las enfermedades catastróficas. Tengo una en particular que recuerdo, un asociado que fue diagnosticado con cáncer y vino al fondo por ayuda y a través de auxilios le pudimos dar, auxilios y créditos de enfermedad, le pudimos apoyar y su proceso médico que lo hizo particular, pues lo pudo sacar adelante y digamos hoy está sano, o sea, salvó su vida. Ese es, y otro caso particular que recuerdo, en la pandemia un asociado de Tumaco le dio COVID, de los casos graves, y en Tumaco pues si no había estructura médica aquí, menos allá, y el tipo le tocó gastarse, él estuvo casi que desahuciado, creo que estuvo 25 días en UCI, y el fondo en media situación, creo que le dimos la mano a la familia, vía auxilios. Nosotros tenemos el fondo de, por ejemplo, Plus Pensión, vía el fondo de Plus Pensión pudo utilizar esos recursos y quedó, pues, vive muy agradecido por el fondo por esa situación. Entonces, también fue un caso de vida o muerte. Sí, pero entonces, es decir, los auxilios en un tema de ayuda solidaria sí son importantes. O sea, es decir, cuando tú dices que no estás de acuerdo con los auxilios, de pronto te refieres a esos auxilios como de gafas. ¿Es así? Por ejemplo, sí, los catastróficos, como te decía. Sí, o sea, como para que no quede el mensaje de que no estoy de acuerdo con los auxilios, sino más bien es, o sea, es que me quedó como esa duda. Sí, digamos que auxilios de lentes o auxilios genéricos, digamos que no son vitales. Sí. En un momento dado, como que yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero ya auxilios, por ejemplo, que van para la vida, para salvarle la vida a una persona. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas, me parece que eso sí aportan, porque son situaciones de vida o muerte. Entonces, poder decirle a un asociado, venga, tiene 2, 3 millones de pesos
para esta situación tan Sí. compleja, en ese momento donde todas las puertas están cerradas, pues creo que es una ayuda importante. Y es una situación pues de vida o muerte. El año pasado, el Fondo de Cultura y Recreación aumentó más del 80%. Bueno, ¿Por qué? básicamente las actividades que hacemos ahí se llama Café Diam. Café Sí, Dian. es una Ok. actividad institucional también muy arraigada, donde hacemos un espacio de integración de los asociados, y entonces lo utilizamos como plataforma también comercial. Ok. Entonces, es un mix. Vamos a una zona, nosotros visitamos comercialmente todas las ciudades, o la mayoría, pues las que queremos visitar, Sí. y cada año hacemos Café Dian a las ciudades que tienen más de 30 asociados, que es una vez cumple esa cuota. O sea, yo entro, por ejemplo, entramos a Cartagena. Cartagena este año cumplió los 30, pero apenas entró este año. Este año no le toca, pero el año siguiente ya cumplió esa cuota, entonces ya este año el año siguiente le vamos a hacer la integración. Ok. Es un compartir, es ir a un sitio de reunión, de integración, y en esa misma actividad aprovechamos para hacer tema comercial. Ok. Entonces, inclusive la gente que no es asociada, si se asocia, va al Café Dian. Entonces, sí, es como funciona como elemento de enganche, y eso prácticamente se paga solo. Sí. Esos recursos es una inversión. Es una inversión en la gente, de gana a gana. Entonces hacemos actividades lo invitamos a un restaurante, a una actividad de integración, a un compartir, y la gente pues le gusta y está muy arraigada dentro del fondo. Qué bien. Y la utilizamos como pantalla comercial. ¿Tienes de pronto cuál es o tiene presente cuál es el costo de adquisición por asociado? Eh, lo que pasa es que eso varía. Digamos, el costo de inversión por asociado, voy a atreverme a decir una cifra. Sí. Yo creería que 120.000 pesos como alto, pero usted con un crédito de 5 millones ya está con la inversión Ujú. de interés. Y eso sin tener en cuenta la cuota de afiliación que vale 70.000 Ah, pues pesos. O claro. sea, ahí ya. Pero digamos que no me gusta tanto hacer las cuentas porque las estoy haciendo desde el punto de vista financiero. Sí. Yo creo que las cuentas no son por ahí. O sea, porque ahí lo estoy viendo desde el punto de vista de pesos económicos. Ay, el fondo invierte 120.000, pero ¿cuánto va a generar? Yo creo que lo que el fondo busca finalmente es generar un impacto social, económico social y económico en la Ujú. gente, en mejorarle sus condiciones de calidad de vida, en darle oportunidad de acceso al crédito. O sea, encontramos la gente, por ejemplo, con muchos problemas financieros, endeudados, y lo que hacemos nosotros es decirle, venga, le compramos y le organizamos toda esa cartera con esta super tasa. Y usted estaba pagando, por ejemplo, 1,5 millones, y en Fedian va a quedar pagando por la misma plata Sí. 800.000 pesos. Y va a ahorrar 300. Entonces, con 1,100,000, que va a estar pagando en total 700 para crédito y 300 para ahorro, pues le va a quedar a usted más para vivir. Entonces, eso es lo que buscamos, ayudarle a la gente que se organice financieramente. Hablando de este tema financiero, es que antes de encender las cámaras, hablábamos aquí internamente acerca de que el promedio de los salarios de los trabajadores de la DIAN es un promedio alto. Pero entonces hay problemas financieros en las personas. Sí, hay problemas financieros por muchas variables. Uno, un tema de educación. Ok. La gente carece de educación financiera, pero nosotros de hecho hemos dado educación financiera, pues la gente le entra por aquí y le sale por acá, porque también hay que decir que los funcionarios de la DIAN tienen mucha oferta de crédito, demasiada. Entonces todo el mundo les presta. Y si yo no tengo cultura financiera ni disciplina financiera, pues empiezo a coger, a coger, a coger, y termina la gente metida en una cantidad de créditos que luego no puede sostener. Y hay un error grave, por ejemplo, que la gente usa de extensión de caja los cupos de las tarjetas de crédito. Entonces, reciben el salario, se lo gastaron, y entonces luego utilizan el cupo para mercar, el cupo para esto, y entonces lo volvieron y empiezan a jinetear y a jinetar. Entonces el mes siguiente pago la cuota y vuelvo y saco
crédito, y así me voy yendo, y cada vez estoy abriendo un hueco más grande, a tasas pues full, porque la tasa de las tarjetas de crédito Sí. es al 28%, entonces eso me va abriendo un hueco, y finalmente es plata que usted no la ve invertida. Yo digo, al menos en un carro, usted lo ve ahí, vende el carro, pierde plata, pero no tanto como en consumo general. Entonces la gente se va a viajar con la tarjeta de crédito. O sea, ir a vacaciones con la tarjeta de crédito es un desastre, porque usted goza 2 semanas y llora 3 años pagando la verdad que cobra. Entonces eso financieramente es un desastre. Por ejemplo, tomar un crédito a 20 años, a 25 años, también financieramente, un crédito de vivienda no le tomará más de 8 años, porque de ahí para allá estás botando plata en intereses. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y hacerle ver a la gente vía asesoría. Ok. Le hacemos, vea, usted está pagando esto, se va a ahorrar esto, y la gente, hay gente organizada o que se organiza y en 8 años no compra una casa, sino que compra 2 o a veces hasta 3, si es organizada. Sí. Y lo dice con ejemplos. Vale, vamos a diseñar así brevemente una asesoría de 15 minutos aquí que usted tenga con un asociado. ¿Con qué pregunta abres para hacer ese diagnóstico financiero? ¿Cómo lo abordas? Pues lo primero es pedirle la información. O sea, tenemos que tener que él nos dé la información de los desprendibles de nómina, Sí. la declaración de renta. Aquí en la DIAN casi todos declaran por los ingresos. Y que nos dé una relación de los pasivos que tiene. Ok. Entonces, digamos que esos son los 3 elementos base. Ahí ya luego miramos elementos de qué antigüedad laboral tiene, y también, obviamente, previa autorización, tenemos acceso a las consultas de la CIFIN y allí corroboramos lo que nos está diciendo en lo que debe y lo que está reportado en la CIFIN. Entonces, una vez contrastado eso, también la CIFIN nos da el puntaje de comportamiento, cómo él ha atendido sus obligaciones y a ver, vemos si es propenso a mucho endeudamiento. Un indicador es el número de tarjetas. Si yo tengo 3, 4, 5 tarjetas, bueno, eso ya es un indicador malo de alguien que está utilizando no de buena forma el crédito. Aunque yo confieso, yo tengo 4 tarjetas, pero todas las tengo en cero, porque yo tengo cultura y disciplina financiera. Entonces yo las uso más que como medios de financiación, los utilizo como medios de pago. Entonces pago a una cuota, me financio, me gano los puntos, y una cantidad de variables que usándola bien es positivo una tarjeta de crédito. Sí. Entonces, ya con eso se empieza a mirar cuál es la mejor opción para que esa persona mejore su condición financiera. Okay. Entonces se le dice, venga, usted va a hacer esto, y se le hace la simulación. Si lo hacemos así, inclusive hay casos de gente que llega al fondo y dice, venga, yo quiero comprar el crédito y desde el punto de vista financiero la tasa no le conviene recogerlas. Somos sinceros y le decimos, no, venga, ese crédito no le conviene recogerlo. Primero porque ya lleva una altura de tiempo donde usted ya está pagando mucho capital y la tasa es muy buena, entonces no le vale la pena. Hay un elemento que la gente desconoce y que es una trampa en la banca, de que es que en la banca hay costos ocultos que en el fondo no hay. Me explico, el seguro de vida, la banca hábilmente le vende la tasa de crédito, pero en el seguro de vida le está sacando la sangre que no les la saca vida. Entonces compensan la tasa barata vía seguro de vida. Entonces, como en el fondo el seguro de vida no es un negocio, eso también se lo mostramos a la gente, sobre todo en crédito grande, un crédito de vivienda de 100, 150 millones en la banca, usted puede pagar en 20 años 60 millones de pesos de seguro de vida y en FEDIAN va a pagar 25 millones de pesos de seguro de vida en 8 años. Entonces, pues ahí ya, así sean las tasas iguales, sí, ya está ganando vía seguro de vida. ¿Cómo calcula la capacidad de pago de un asociado? Con esos elementos que es la declaración de renta, los desprendibles de nómina, la revisión de la CIFIN, donde están los gastos, y hay unas variables de gastos personales que se estiman más o menos entre el 15 y 20% del ingreso, se tiene en cuenta. Entonces, se tiene en cuenta los egresos de cuotas que tienen en la CIFIN, digamos. Los gastos personales calculados sobre entre el 15 y 20% del ingreso
Y obviamente la seguridad social, los descuentos que tiene ya en nómina, que son fijos, ineludibles, esos se suman y ahí ya se hace un cálculo general de qué nivel de endeudamiento está la persona. Otra muy fácil de calcular es el número de veces el ingreso. ¿Cuánto debe versus cuánto se gana? Ok. Me explico, yo me gano 5 millones, una persona endeudada, si usted debe 20 veces eso, 5 millones está endeudado. ¿Ok? Entonces, O sea, si debes 100 millones. sí, ya tiene un endeudamiento. Entonces ya le mira, venga, debe 100 millones, pero pues es que un crédito de vivienda. Ah, bueno, no, está bien. El tope, digamos, una persona ya casi a reventarse 30 veces. Ok. 30 veces. Pero debe tener crédito de vivienda. Pero si usted encuentra una persona con 30 veces y solo consumo, ese está reventado. Ese está reventado. Entonces, la media de endeudamiento aceptable, 20 veces hacia abajo, su ingreso. Y ha pasado que, por ejemplo, se acerca a un asociado, le cuenta su historia, ustedes le ayudan financieramente y vuelve nuevamente a caer. Sí, sí pasa, sobre todo con las tarjetas de crédito. Uno le dice, venga, cancele las tarjetas, debe entregarlas. Pero ese es un tema de su cultura, de su disciplina. Como le digo, a veces la gente no le habla por aquí, le sale por acá, y la gente vuelve y cae. Y esa gente pues casi que ya cierra la puerta porque pues se revienta más. O sea, si yo le recogí todo lo que tenía y ahorita debe lo que le recogí más otra vez lo que se gastó la plata que yo le recogí en tarjetas de crédito, pues ya no le va a dar. Ya está reventado, está abriendo es el hueco para enterrarse él. Entonces, y Claro. pasa, digamos, no mucho, pero ¿sabe? Una situación que se ve mucho en la DIAN es que el funcionario de la DIAN es el cabeza de familia de los hogares de ellos. O sea, es el Ok. que sustenta todo. ¿Por qué? Por su ingreso y Sí. por su estabilidad. Entonces ahí se le cuelga todo. Entonces, y se ve mucho en las mujeres. Las mujeres de la DIAN casi es que son la cabeza económica de los hogares. Entonces, uno ve a las mujeres. Ah, bueno, hay que decir algo. Financieramente las mujeres son más organizadas que los hombres, ¿no? Ok. Y de hecho es más fácil afiliar mujeres que hombres. ¿Por qué las mujeres piensan en el ahorro en el futuro? El hombre es más gastón y no tan planeador. Entonces, eso es una situación. Pero las mujeres en la DIAN particularmente, por esa carga, a veces cargan más de lo que pueden, bastantes veces. Entonces uno ve funcionarios con muy buenos ingresos, pero con una carga financiera porque además de sostener su hogar, le ayuda a la hermana, a la mamá, a todo, al sobrino. Entonces, yo le digo a la gente, está bien ayudar, y bien, pero ayude hasta cuando usted pueda, porque si usted ayuda más de lo que puede, pues luego usted se va a fregar y no va a poder ni ayudarse y se va a fregar Sí. usted. Entonces, ayude hasta donde pueda, pero eso no es fácil. Entonces, como tienen las primas, entonces la gente ve esas primas como un recurso infinito de recursos y entonces le meten y le meten y se la gastan. Entonces la gente se gasta más de las primas que va a recibir. Ok. Porque un funcionario, por ejemplo, de 6.800.000 en primas puede recibir 18 millones de pesos. Y eso es plata. Sí. Eso es plata. Pero si usted no lo administra bien, se lo va a comer. Ok. Hablas de la estabilidad laboral en la DIAN. ¿Cómo manejan la estabilidad laboral dentro del fondo de empleados? También es buenísima. Ok. O sea, FEDIAM ha venido de un proceso. Era un fondo pequeño, nivel 2 donde los funcionarios éramos 11, hoy somos 23, Ok. dobló la planta, pero más que casi 10 veces el Sí. crecimiento. Entonces, en relación vamos muy sobrados. Pero el tema es que por ser una entidad pequeña, pues la media salarial estaba muy rezagada, y eso generaba que no hubiera estabilidad. Con la junta directiva ha entendido que el recurso humano es un activo importante porque perder un funcionario capacitado y bueno, pues cuesta en muchos sentidos. Entonces ha venido haciendo un proceso y un esfuerzo de parte de la junta de subir esa media salarial Ok. y
hoy día yo casi que me atrevo a decir que estamos con la media del sector de las entidades grandes en temas de Qué salarios. bien. Entonces, ese ha sido un esfuerzo que se lo reconozco a la Junta Directiva porque entendió la importancia del recurso humano como activo y entonces eso ha afianzado la estabilidad. Sí. No era mala porque además de que tenemos hoy día unos salarios acordes al sector y al trabajo, adicionalmente digo que el clima laboral en el fondo es muy bueno. O sea, obviamente que en la medida en que crece más el número de funcionarios, pues eso Sí, sí. va generando retos, ¿no? Sí. Porque, bueno, pero el clima laboral aquí es bueno. Y lo sé porque he tenido experiencias de empleados que se van por 200.000 pesos o 100.000 y están volviendo a los 4 meses o 6 meses. Vean, no, me fue un desastre donde me fui, pero inclusive hasta por más plata y un desastre, porque por fuera la cosa es compleja. Sí. En Fedian, para que se trabaja chévere, se trabaja a gusto, hay unas buenas instalaciones, también hemos tratado de generar, digamos, obviamente no podemos emular lo que es la DIAN en beneficios, pero sí hay cosas que compensan desde el punto de vista de clima, de medio laboral o medio ambiente laboral, Sí. muy positivas que hacen que la gente esté a gusto aquí en el fondo trabajando. Te doy No, ya tienes una idea. excelente, excelente, Eduardo. Pues digamos que hasta aquí hemos tenido como unas conclusiones así muy generales. El centro es el asociado. Importante es ir, estrecharle la mano, hablarle de frente. Esa ha sido como una de las estrategias más efectivas que han tenido en el crecimiento. Pasar de un puesto como de 500, 600 al puesto 36, pues es un reto. Así que felicidades. Ya pues entrando como ya en la etapa final de este episodio, tengo aquí unas preguntas rápidas para que me ayude, ojalá con respuesta rápida. Okay. Listo. ¿Cuál es el error más frecuente que usted cree que cometen los fondos en su proceso de expansión? Eh, Implementar un proceso de expansión sin planeación. Ok. O sea, sin planeación. Yo creo que y cuando hablo de planeación, es integrar todo, lo financiero, lo social y lo comercial. Entonces, todas esas variables influyen en el proceso de crecimiento. Pero si yo empiezo a crecer sin planeación y sin control, Ujú. eso luego voy a tener consecuencias. Lo que decía, el tema de prestar, voy a crecer, entonces le presto a cualquiera Sí. porque estoy cumpliendo la meta de crecer, pero luego a cualquiera es que esa cartera se me toteó. Entonces, Ok. creo que es planear bien el crecimiento. ¿Tu métrica favorita que consideras que nadie ve? Métrica, yo pensaría que el crecimiento, pues, no diría que si nadie ve, pero mi métrica favorita, crecimiento de la base social, insisto que es la variable más importante y calidad de cartera. No diría que nadie ve, yo creo que la gente sí la revisa, pero para mí son las más importantes. Crecimiento base social y calidad de cartera. Listo. ¿Cuál es la ciudad con mayor potencial en Colombia? Bueno, diría dos. Cali, Ok. por ser nuestra casa, aunque tenemos una penetración del 70%, y Medellín. Cuando hablábamos del tema cultural y el Sí. tema nacional, hay una situación que es real, que son los niveles de endeudamiento. La zona costa, niveles de endeudamiento altos, Ok. complejo, y el eje cafetero también, niveles de endeudamiento alto y riesgo mayor. La gente de Medellín, hablo de Medellín, gente Ok. más organizada financieramente. Entonces, mucho potencial. Eh, y creo que va en la cultura propia de los países, pues, Ok. que le han enseñado. Y Cali, pues por ser nuestra casa, aquí conocemos la idiosincrasia,
conocemos las necesidades en nuestra plaza, conocemos la gente que busca de primera mano, que le gusta. Entonces, obviamente, con esos elementos, pues son a favor para poder vender y llegar a vender el fondo, Sí, digamos. sí. ¿Cuál es el beneficio que más cuesta, pero el que más fideliza? El beneficio que más cuesta. Bueno, tengo al contrario, el beneficio que más cuesta y que menos fideliza. O sea, yo creo que es una pregunta contradictoria, Ok. porque hay cosas que no cuestan tanto y que Y que fidelizan mucho. fidelizan Me mucho. explico. Un buen servicio. Después de que usted preste un buen servicio, usted fideliza a la gente y llega. Y eso no cuesta tanto. Ok. Ahora bien, el regalo de fin de año cuesta un platal y si a la gente no fideliza realmente. Ok. ¿Cuál es el documento que todo gerente debe tener en su escritorio? Documento que todo gerente debe tener. Yo pienso que más que documento, una tabla de indicadores. ¿Indicadores económicos No, o propios indicadores internos de la entidad? de la entidad. Para mí los Un indicadores, Power BI en el televisor y el sí, escritorio bien grande. sí. Pues yo no lo hago por mí, pero digamos lo tengo. Indicadores, por ejemplo, calidad de la cartera, Ok. crecimiento de la base social, crecimiento de la cartera, crecimiento de los depósitos y margen. Ujú. Esos diría que son margen operativo. Si pudiera cambiar una sola cosa del sector solidario, ¿cuál sería? Mm, ¿Qué cambiaría? Lo que pasa es que yo creo hemos avanzado Sí. en temas de ser visibles público y políticamente, más políticamente. O sea, por ejemplo, el sector financiero tiene una representación importante, tiene senadores propios y todo. El sector solidario no tiene eso. Entonces, políticamente, si bien somos muchos, no Sí. somos unidos. Entonces, Ok. no tenemos una representación propia. Hay unos senadores y congresistas que son afines y que nos han ayudado indudablemente, pero yo quisiera que tuviéramos mucho más fuerza pudiéndola tener. Pero mire la paradoja, si se Sí. quiere, con los cristianos. Nosotros podemos ser, estoy casi seguro, somos más que la congregación cristiana o de iglesias Ok. en número o podemos ser iguales. Pero aquí la gente, la parte, digamos, de elección está dispersa. No tenemos influencia en nada para que la gente vote. En cambio, los cristianos sí votan por el que les diga el pastor, más o menos así. Y entonces con eso eligen su representatividad. Y de hecho tienen senadores cristianos, limpios. El sector no tiene disperso eso. Y no hay forma para amarrar eso. Obviamente es que son, si quiere, ideologías diferentes. Pero esa es una situación que aquejamos, tener una mayor representatividad política, una fuerza política, porque a veces somos invisibles al gobierno. Entonces, siendo Es paradójico ser invisibles al gobierno con un producto interno o con un impacto social y económico muy grande en Colombia. sí, pero finalmente como los políticos, el impacto social no vale. O sea, realmente es una realidad triste en Sí, nuestro país. El impacto social es solamente para el discurso, pero para la acción no. para la acción, ¿no? Si si un gobierno realmente le interesara antes, trataría de este modelo, desarrollarlo a mucho más escala y volverlo más preponderante de la economía nacional. Pero no hay ese interés, porque finalmente son los intereses de los políticos. Ok. Ay.
Una palabra o una frase con la que usted defina a Fedian. Mejorar calidad de vida de los asociados. Ok. Digamos, ese es nuestro propósito. Sino que es muy amplio Sí. ese tema, pero le apuntamos a eso. Y lo decía alguna vez, o sea, aquí no buscamos a la gente como un objeto financiero, como para sacar ingresos, y no me gusta que me digan en ese sentido, sino lo que buscamos es ayudarle a la gente. Y si lo decía también, si a través de un estudio, un análisis, encontramos que a la gente no le conviene hacer X cosas, se lo decimos y no le vamos a comprar cartera. No, porque eso va riñe con nuestro propósito, que es Ok. mejorar la calidad de vida de la gente. No, súper, Eduardo. Ya para ir finalizando, y muchas gracias por el espacio nuevamente, ¿qué consejo le daría a un joven trabajador de la DIAN que se quiere afiliar o se va a afiliar al fondo de empleados? O no quiere afiliarse, pero ¿qué consejo Yo le daría? siempre le digo a la gente, cuando arranco las presentaciones, lo mejor de estar en el fondo es el ahorro, porque es una forma de ahorrar obligatoria Sí, que uno no lo hace si no está. Y lo vemos en la experiencia de cantidad de gente. La gente, todo el ingreso que le llega de salario a su cuenta, se lo gasta. Como el ahorro del fondo es por descuento de nómina directo y no lo puede tocar, la gente acumula 5, 10, 15 millones de pesos, 20, sin darse sin cuenta. dar. Y eso no lo hace si no está en el fondo. Entonces el consejo es afílice, no pierda el tiempo. Y los eruditos dicen, uno debería ahorrar el 10% de lo que se gana. Aquí al menos ya está cumpliendo con el 5%. ¿Sí? Que ahora una Entonces, cuenta de ahorros con el otro 5 sí, en sí. Fedian O un o un producto producto. de venir con el otro 5. Y el crédito es positivo porque el crédito me da la oportunidad de adquirir el bien inmediatamente y Sí. luego irlo pagando, porque la gente dirá, no, pues yo no me endeudo y cuando tenga la plata ahorro y compro. Imposible. Usted una casa no la compra así. No hay forma, porque una casa vale 500, 400 millones y aquí a que usted cumpla ya no vale 400 millones, no que va a valer 800, entonces nunca va a cumplir. Sí. Entonces con la entidad, usando bien el crédito, puedo comprar la casa de 400 millones, de 300 millones de pesos, ya me sigo haciendo una cuota de ahorro obligatoria, que es la cuota del crédito, y ya en 5 años tengo casi mi casa libre. Es la forma de construir patrimonio, ¿sí? Ok. Utilizando bien el crédito. Entonces, Listo, ¿no? Ya para finalizar, ya esta es la última pregunta. Ya lo dejo tranquilo, Eduardo. Eh, ¿Qué se viene para Fedian en los próximos 5 o 10 años? bueno, seguir con este proceso de crecimiento establecido en el plan estratégico, o Ujú. sea, crecer la base social. Insisto que eso es lo más importante. Eh, Creo que un reto, el tema tecnológico, no solamente para Fedian, sino para el sector. Ok, Estamos lejos de lo que es el sistema financiero y estas nuevas entidades que están entrando hoy día en el acceso sí. y la facilidad de los procesos. Y yo creo que eso es le vamos a apuntar fuertemente a eso. O sea, no es fácil porque el mismo sector carece de eso. Hubo un avance con el tema de Breve y con el tema de Visionamos, Ujú. que ya quedamos, digamos, dentro del tema del Banco de la República como un nodo y vamos a implementar, pero hemos tenido procesos de dificultad con el mismo Visionamos, pero hay que apuntarle el tema tecnológico definitivamente, Ok, porque en la medida, estamos en un proceso de renovación generacional. Entonces, y en la DIAN también, los mayores están ya pensionando, saliéndose y viene una generación mucho más joven que es más digital. Entonces esa gente nos va a comparar con la banca, con todo, y si no estamos a la par, pues vamos a tener dificultades. Y el acceso, la agilidad, y eso impacta también la parte financiera y económica, ¿no? Porque en la medida en que yo disminuya trámites y procesos, pues eso ahorro costos. pero ustedes tienen algo de ventaja en ese aspecto. Digo porque, o sea, si bien es cierto, el avance tecnológico es fundamental para acercar o para agilizar procesos, ustedes tienen un proceso que está más avanzado y es el contacto con las personas. Es que es un miedo, el contacto está muy bien. O sea, es decir, cambia que los jóvenes estén más
enfocados en la tecnología que en el contacto físico. No. ¿Cómo lo ves? No, yo lo que creo es como un mix. O sea, el contacto físico yo creo que se debe mantener. Las visitas para nosotros han sido fundamentales y pilar del crecimiento, pero ya la operatividad de la entrega de los servicios creo que se debe soportar en el tema tecnológico de manera fuerte. ¿Sí? Porque es que, por ejemplo, un funcionario de Cartagena, yo estoy aquí en Cali, que tenga que estar imprimiendo, poner huella y va a mandarme documentos, en vez de meterse una app y darle una OTP y ya mandé y firmé y todo, y listo, salió. Ese proceso, pues con la banca lo hace así muy rápido. Entonces, el reto es eso, quitar toda esa operatividad física de los procesos, más el contacto con el funcionario, pienso que sí debe ser y mantenerse presencial. Las visitas son fundamentales para nosotros. A la gente le gusta que la gente vamos y seguir haciendo. Genial, felicidades Eduardo por esos resultados, por esos buenos números. Felicidades por este proyecto que junto con los trabajadores, la DIAN y todos han construido. Realmente han sido un ejemplo para muchos fondos de empleados y esto seguramente le va a servir a otros gerentes. Quisiera decir algo para cerrar. Sí. Hoy día es otro reto que tenemos, es el tema de la insolvencia. Cambiaron la ley y desafortunadamente una ley que nació como algo positivo, hay una cantidad de entidades o personas que la están utilizando con un medio para estafar la realidad. Entonces eso es una amenaza, no solamente para el sector solidario, sino el sector financiero. ¿Cómo así para estafar? Porque, voy a dar un ejemplo. Sí. La gente debe una plata y cualquiera puede tener dificultades. Esos se llaman centros de conciliación. Esos centros de conciliación se crearon para facilitar, pero hay centros de conciliación que están buscando la gente para que le dicen, ¿usted cuánto debe? Yo 150 millones de pesos. Tranquilo, yo le organizo porque usted no paga plata y me paga a mí 15 millones de pesos. Okay. Es así. Es así. Y como quedó la ley, puede llegar a pasar caso. Y se lo doy con un ejemplo real. Somos dos entidades que le debemos a un asociado. Sí. 50 millones el uno, 50 millones el otro. 100 millones, entidades financieras. El personaje se presenta a insolvencia, pero cuando se presenta no sale con 100 millones, sino que dice que debe 300, donde de los 300 le debe 100 a un X y 100 a otro X que realmente no son reales, pero que el centro de conciliación se los consigue para hacer la mayoría. Entonces, con 200 millones de terceros que ellos los consiguieron, pues hacen y colocan las condiciones de esa negociación. Y los 100 que sí eran reales, quedamos silbando mal hombre. Entonces, ¿sí ve cómo? Y la ley no controla eso. O sea, la ley se quedó mocha. Vuelvo y digo, una ley que salió para algo bueno, la están utilizando con los vacíos que quedó para hacer trampa. Entonces, conseguirme dos deudores ficticios que me van a hacer mayoría en el proceso conciliatorio y que van a imponer condiciones de, por ejemplo, decir, no, es que no vamos a pagar. Y si nosotros dos aceptamos que no nos pague, pues ya se perdió los 100 millones. ¿Qué le dirías a un asociado que de pronto quiera entrar en un proceso de insolvencia? Bueno, te estoy contando desde el punto de vista de negocio, del centro de conciliación. Okay. Ahorita la gente que como sociedad no sabe lo nocivo de eso, porque primero queda vetado, cerrado. O sea, yo, sí, entre comillas, me gané 100 millones, pero me jodí la vida, porque ya nadie más me va a volver a prestar porque quedo con una cara, una reseña. De insolvente. Claro, o sea, de que entró en un proceso de insolvencia. Claro. Obviamente hay casos de casos. Hay gente que efectivamente entró en insolvencia por una situación, digamos, real y no de trampa. Y esa gente, yo digo, no le cerremos la puerta. Pero también hay casos de gente tramposa que lo que busca es... Entonces, esto es como le venden solamente una parte del cuento. Entonces, esa gente ven a corto plazo y no ven que se jodieron la vida de aquí en adelante. Porque ese que no tiene casa no va a poder comprar una casa que nadie le va a poder comprar. Porque si viene la CIFIN, puede que le borren todo, esa data queda y la gente la va a buscar y va a identificarlo como un insolvente que incumplió sus compromisos. Entonces, yo digo, utilizar la ley,
para lo que es. Si yo tengo problemas por cualquier situación que se dio y busco pagar y buscar un arreglo justo para todos, Sí, sí. vale, bien, no hay problema. Revisémoslo y organicémoslo. Siempre el fondo está dispuesto a eso. Pero lo que no me parece es que se preste eso para hacer trampa como lo estamos evidenciando con los casos. O sea, y uno ve la publicidad en internet, está. ¿Tiene problemas? ¿Cuánto debe? Nosotros le hacemos, le hacemos para que no pague. Así. Así. Ok. Entonces, y el gobierno, por ejemplo, la ley que debiera hacer, decir, si usted esas deudas ficticias no las declaró en la declaración de renta, no le valen. Porque como así que para el proceso de insolvencia sí, sí valen, pero no las declaró. Entonces hay una falsedad Sí. en su declaración de renta. ¿Sí ve? Pero no está amarrado así. Debieran, entonces, esos huecos con que quedó la norma debieran de cerrarse para que no se preste para esas trampas que están haciendo hoy día. Ok. Pero sí es un llamado al sector de esa amenaza que tenemos para que primero afinen sus procesos de otorgamiento. Gente que tenga malos reportes y malos hábitos. El sector tradicionalmente era muy, digamos, Muy laxo. permisivo Sí. para darle manejo y se le ayudaba a gente que tenía la situación. Hoy día, casi con ese elemento, ya hace un llamado de atención a tener en cuenta si vale la pena arriesgar o no arriesgar. Pero creo que es un reto importante que tenemos porque esto apenas está empezando. Es que esa ley arrancó este año, la nueva, y favoreció mucho más al insolvente. Porque, por ejemplo, anteriormente la suspensión de descuentos la decretaba un juez. Y de aquí a que iniciara el proceso de insolvencia, a que un juez decretara eso, eran 2 años. Entonces usted iba ahí haciendo descuentos. Hoy día el centro de conciliación determina la suspensión de los descuentos, o sea, inmediato. Imagínense, darle de poder Sí. a gente que realmente no tiene las mejores calidades, de acuerdo a la experiencia que he estado viendo en algunos casos, darle todo ese poder. Sí, es un reto para Sí, esa sociedad. claro. Sí, sí, sí. No, pues, Eduardo, muchas gracias ahí por ese dato final, que de Sí. verdad nos va a servir mucho para todo el sector. Y pues nada, muchas gracias, Eduardo, de verdad. Bueno, ustedes. Muy amable por Bueno. el espacio, muy amena la charla, muy interesante.